Continuamos con el desarrollo del eje 3 de la materia, el tiempo en arqueología, y vamos a comenzar con la explicación de los métodos de datación absoluta. El desarrollo de métodos de datación físico-químicos en arqueología data de comienzos del siglo XX. En este momento, en el siglo XXI, existe una multiplicidad de métodos de datación de este tipo, pero la mayor parte son aún poco habituales o de aplicación geográfica y temporal muy limitada. Algunos tienen que ver con la naturaleza misma del método, que no es aplicable, por ejemplo, en algunas zonas, pero otros tienen que ver con la complejidad y la sofisticación tecnológica de los equipamientos que torna este tipo de análisis muy onerosos. Nos vamos a centrar en los tres métodos con los que cualquier arqueólogo o arqueóloga tiene que trabajar sí o sí a lo largo de su carrera y de su práctica: la dendrocronología, el radiocarbono y la termoluminiscencia. Vamos a comenzar por la dendrocronología. Vamos a la etimología de la palabra. Dendro significa árbol, crono, tiempo, y logía, estudio, por lo cual la etimología de la palabra sería estudio del tiempo de los árboles. La dendrocronología fue uno de los primeros métodos desarrollados de datación físico-química a principios del siglo XX, con anterioridad incluso al método radiocarbónico. El lugar en donde comienza a desarrollarse este método es Arizona, en Estados Unidos, como parte de investigaciones sobre las fluctuaciones de la radiación solar, sus efectos sobre el clima y también los efectos visibles que dejaban esa radiación en los árboles. Presenta varias ventajas la dendrocronología, y una de ellas es la posibilidad de aplicarse en algunas zonas desde el presente hasta 10.000 años atrás. Y otro dato no menor es su importancia en la afinación de la cronología radiocarbónica. ¿En qué consiste el método? Básicamente en la datación de los anillos de los árboles. Como vemos en la imagen, es un corte, una sección de un árbol. Los árboles desarrollan anillos de crecimiento durante toda su vida, desde el nacimiento hasta su muerte. Estos anillos son visibles, su espesor va variando de año a año, dependiendo de condiciones climáticas como la luz solar, la temperatura y la humedad, pero se comportan de manera similar dentro de la misma especie. Cada anillo es un año y es una banda separada de las anteriores por una línea más oscura. Si queremos saber cuántos años vivió un árbol, no tenemos más que contar los anillos que tiene desde la corteza hasta el núcleo. La fecha del último anillo del árbol corresponde al año exacto en que fue cortado. El tamaño de los anillos va a depender de las condiciones climáticas. Por ejemplo, los años lluviosos y cálidos dejan anillos más anchos, como este que observamos acá. Los años de sequía dejan anillos mucho más angostos, e inclusive los años de sequía extrema puede ser que no genere, como el árbol no genera crecimiento en esas condiciones de estrés ambiental, puede ser que no haya generado anillo en esos años particulares. También se pueden observar en estas secciones de los árboles eventos como, por ejemplo, esta cicatriz por un incendio forestal. Lo interesante del método es que es posible construir secuencias dendrocronológicas que sirvan como referencia para regiones amplias solo a partir de unas pocas muestras, ¿sí? En algunos lugares
es muy posible de realizar esto de obtener secuencias amplias en el tiempo. Como habíamos mencionado, en Estados Unidos, en el área suroeste, tenemos especies que son muy longevas, como por ejemplo un tipo de pino que se llama Pinus longeva, que alcanzan edades de más de 5.000 años. Y es por eso que a partir de la superposición de las secuencias de distintos árboles, se ha llegado a reconstruir secuencias de casi 7.000 años de antigüedad. También en el noroeste de Europa hay series bastante largas de prácticamente 8.500 años. ¿Por qué? Porque en el ambiente, sobre todo en la parte nórdica, hay muchas turberas en donde se conservan maderas y muy antiguas. El ambiente anaeróbico, ¿no?, de las turberas impide la degradación de la madera y en ese caso constituye una fuente importantísima para la dendrocronología. Aquí en esta ilustración vemos una construcción ideal de una secuencia dendrocronológica que va desde la actualidad hasta mediados del siglo XVI, solo utilizando un árbol actual, las vigas de una granja del siglo XIX y de una iglesia barroca. Ahí podemos ver que los anillos grises de cada una de las tres secuencias van a coincidir entre distintos especímenes y las blancas son las que permiten ir extendiendo la datación más allá del ejemplar que tenemos. Estas secuencias, entonces, como estábamos diciendo, se obtienen enlazando distintas secciones de árboles. Por ejemplo, en esta ilustración es muy didáctica porque, digamos, va a incluir restos de madera encontrados en yacimientos arqueológicos, ejemplares recién cortados en la actualidad, restos de madera vinculados a construcciones y también pueden ser restos encontrados en turberas o restos de madera fósil encontrados en la superficie terrestre. Una de las ventajas fundamentales que tiene la dendrocronología es que es extraordinariamente precisa. Para explicar este aspecto hemos tomado un ejemplo del libro de González Ruibal, que es el barco vikingo de Oseberg en Noruega. El fechado radiocarbónico de esa madera dio entre 780 y 960 después de Cristo. En cambio, la datación dendrocronológica de la cámara, ¿no?, de la embarcación se dató en el verano del año 834. Es decir, que más allá del fechado en sí mismo, esta fecha supone una reconsideración de la antigüedad del arte vikingo, porque es mayor de lo que se pensaba hasta el momento. O sea, es un ejemplo de cómo esta técnica puede precisar de manera notable una cronología que es bastante más extensa con la datación radiocarbónica. La ventaja adicional también que posee este método es que aporta información de tipo ambiental. Por estos detalles que explicábamos con anterioridad, de que los árboles de una misma región y de una misma especie tienen distintas características similares y podemos ir comparando ese registro con lo de otras zonas y poder explicar eventos y cambios ambientales a partir de la morfología y observación de estos anillos de crecimiento. Las limitaciones del método tienen que ver con que estas series cronológicas no son universales, porque cada región va a requerir su propia serie, ¿sí? Así como las especies no las encontramos universalmente, el aspecto de los anillos también cambia a nivel regional. Muchas regiones carecen de series dendrocronológicas largas debido o a la poca conservación de madera antigua o también
porque los anillos de los árboles no muestran claramente los anillos de crecimiento. Eso sucede, por ejemplo, en las zonas tropicales, ¿sí? Porque esta poca alternancia entre estaciones húmedas y áridas hace que no sean identificables claramente estos anillos. Otro de los factores limitantes es la conservación de la madera en yacimientos arqueológicos, ya que la misma se da en ambientes extremos, o sea, de desierto absoluto o, como mencionamos anteriormente, en turberas o pantanos en donde la humedad es constante. La madera también tiene que conservar la albura, es decir, los últimos anillos de crecimiento del árbol, porque si no tenemos los últimos anillos del árbol no sabemos bien qué estamos datando porque desconocemos si a esa pieza le faltan 10 años de anillos, 100 o cuántos. Otra limitación es que la madera es un recurso que se reutiliza con cierta frecuencia, como por ejemplo en las vigas de las construcciones, y eso puede arrojarnos el envejecimiento de las fechas.